La curiosidad le mueve, la inquietud le estimula y la solidaridad le abandera. Ha sido político, profesor universitario, pero lo que de verdad le ha hecho feliz ha sido su etapa de profesor de instituto. Le apasiona la naturaleza y la mira con ojos de investigador. Los trenes son parte de su vida y mejor conduce toda su vida a golpe de paseo con amigos. Hoy nuestro primer café es con el profesor Damián. Cuando tengas que hacer un regalo no lo dudes, Damián, porque ya has visto dónde te he traído. Aquí no hay excusa para cambiar la casa, para comprarle un regalo a tu mujer, para un cumpleaños, para lo que necesites. Porque oye, quedar en Ferri siempre es un lujo, ¿verdad? Sí, sí. Y hacerlo en un apartado como este. Yo no sé si tú sabías que tenían también para decorar, para hacer regalos, si has utilizado alguna vez. No, yo suelo venir a Ferri, entre las cosas porque, bueno, Paco Ferri es muy amigo mío. Ah, me creía que ibas a decir, soy un gran bricolero, digo, lo que te faltaba también, ya. También, pues, sí. Eres de los que le da... Más que ahora cada vez menos. Cada vez sí, menos, sí. ¿no? A ver, Damián, si tú no hubieras sido maestro, yo creo que tu vida no hubiera tenido el mismo sentido que ha tenido, porque tú has sido tremendamente feliz como profesor. Yo como profesor he disfrutado y sí, muchísimo, y no me lo hubiera dejado si las circunstancias en las que estamos a lo mejor hubiera continuado. A mí me ha encantado el por qué tú te dejas tu carrera profesional como profesor, o sea, lo tuyo casi ha sido un gesto solidario y altruista, ¿no? Donde los haya. Bueno, yo estaba de profesor, empecé bueno, he estado profesor de instituto, llevo 36 años. Y de pronto con la crisis pues vemos que los jóvenes, cada vez hay más jóvenes que están metiendo en edades muy grandes y que cada vez están peor, aparte que las circunstancias pues pueden ser muy cambiantes de un año para otro. Entonces decidí el año pasado jubilarme pues para dejar pues no sé que otros entren. Aparte vuelvo a repetir podía hacerlo, jubilarme a los 60, los profesores tenemos una doble cotización. A los 60 podía hacer o continuar hasta los 70. Y yo preferí marcharme que entren los jóvenes porque estábamos con el mundo al revés. Sí que es verdad. Es decir, antiguamente, por ejemplo, yo siempre he puesto el ejemplo de las obras. Antes estaban los jubilados viendo cómo los jóvenes hacían las obras y estaban los jubilados viéndolo. Ahora es al revés. Ahora son los jóvenes que están parados y está la gente muy mayor, son los que están trabajando. Es verdad, Eso es para un país eso... No funciona bien. Y encima una profesión como una vertiente como la tuya, la de la educación, que se ha visto vapuleadísima los últimos años. Pues sí, hemos ido con muchísimos recortes, muchísimos cambios. ¿Por qué todo el mundo toca la educación cuando llega al gobierno? Bueno, yo me imagino que piensan que y esto es una opinión así cogida con alfileres, yo creo que piensan que hay un cierto adoctrinamiento o piensan que manejando la educación puedes ir adoctrinando, ¿no? En realidad el adoctrinamiento y la educación y enseñanza yo creo que están reñidos completamente. No, y que eso a lo mejor podría haber sido posible hace 40 años, pero hoy en día con el acceso que tenemos a la información es muy complicado. Sí, pero siempre hay cosas, por ejemplo, pues está desde el tema de la religión, si se da en las escuelas o no, meter asignaturas pues tipo la de ciudadanía, por ejemplo, o no, no sé, la filosofía, por ejemplo, ahora en los últimos tiempos, que es una barbaridad, todas las nuevas clásicas que las van a desaparecer. Igual que el latín y el griego. Me parece una aberración que la hayan quitado de las porque aulas. es la base de la cultura en general. Totalmente. Y cada uno pues van cambiando, es decir, y además eso lo que genera, yo creo que precisamente en educación lo que hay que hacer es hacer una reforma y que dure años y años para que se vaya asentando. Sí, que sea intocable, ¿no? Hay países donde es imposible tocar, tiene que ser un consenso entre todos los partidos. Sí, además, pero es que la enseñanza, aquí llevamos no sé cuántas reformas, es decir, cada vez que se entra es una reforma, ¿no? Y claro, eso es perjudicial porque al final ya no sabes ni los alumnos, ni el tipo de alumnado es el mismo, ni los criterios son los mismos, y entonces pues bueno, llega un momento en que incluso el profesorado puede ir bastante perdido, ¿no? Y con frustración de ver que no logra pues los objetivos que tienen, ¿no? Yo les deseo la mejor suerte porque creo que es una de las profesiones, junto con la de médico o alguna de estas, son de las más bonitas que se pueden tener, ¿no? Son gratificantes. Sí, son duras, pero son muy bonitas porque, entre otras cosas, la materia prima nunca rutinaria, ¿no? Es decir, siempre entra en constante dinámicas, evolución, ¿no? En constante evolución, y por lo tanto nunca tienes un día es igual al otro, aunque tengas el mismo curso, aunque tengas las mismas circunstancias.
Pero la educación yo creo que es eso, es decir, si hacer una reforma y hay que dejar que se vean resultados a largo plazo, es decir, no tocarla, y con un consenso muy amplio, que creo que es lo que ha fallado aquí desde hace muchos años. ¿Tú has sido un profesor beligerante? Yo, pues claro, en los 36 años que he llevado sí, he tenido de todo. Yo entré en la enseñanza, que las oposiciones en el año 79, y desde entonces, pues sí, estuve incluso... estuve en contra, estuve haciendo campaña incluso sobre una reforma que hubo ese mismo año, y después he estado incluso afiliado a un sindicato, y desde ahí pues hemos intentado aportar nuestro granito de arena, he participado en movilizaciones y demás, pero bueno, llegamos hasta donde llegamos, al menos que por mí que no quede, ¿no? Que sí. Hombre, cada uno tiene que hacer su particular lucha, si no el mundo estaría perdido, ¿no? Si solamente pensamos en las grandes causas, otro gallo nos cantaría. Oye, tú has sido el profesor que caía bien, el colega o el hueso. Que digas, este es un hueso. Bueno, yo hueso no, yo siempre me han importado mis alumnos muchísimo por encima de cualquier cosa, y siempre he sido bastante espontáneo. De hecho, cuando he tenido que cabrearme, pues tengo un pronto un poco fuerte, y he tenido... Como dice mi madre, arreas de caballo, paras de burro, ¿no? Pero a veces he tenido que reñar, sí. Pero por otra parte, siempre todo hecho desde un inmenso y profundo cariño hacia mis alumnos, que en última instancia son lo que importan. ¿Y te lo han devuelto ese cariño? Sí. Sí, te has sentido querido, sí, ¿no? Y me sigo sintiendo muy querido todavía por mis alumnos. Sí. No hay nada mejor que formar parte de la vida de alguien, ¿no? Porque yo recuerdo profesores míos del instituto, de la carrera, que dices, son personas que no voy a olvidar nunca, ¿no? Por lo que sea, ¿no? ¿Te ha pasado a ti esto? Que un alumno te haya dicho, ostras, es que yo nunca te voy a olvidar, ¿no? Pues sí, bueno, tengo algunos alumnos de instituto, tengo muchos, con los que mantengo una buena relación, incluso alumnos ya, pues que ya son incluso, pues, de 40, 50 años. Jovencísimos, jovencísimos. Sí. Jovencísimos. Y todavía, pues aún, concretamente estoy pensando en uno muy concreto, que es ingeniero y aparte aventurero y cosas de estas. Y pues de vez en cuando me llama, se llama Juanjo Rodes, y de vez en cuando me llama precisamente, Damián, quedamos para comer y charlamos un rato, ¿no? Me llama maestro, ¿no? Y es una cosa pues que es una gran satisfacción, ¿no? Y después pues hay alumnos que han venido a casa a preguntarme pues cualquier cosa, o a pedirme un libro, o pedir consejo, y eso es de lo más gratificante que hay. Yo he disfrutado muchísimo. Fíjate que yo cuando sabía que tú venías, porque tú eres profesor de Geografía e Historia, pero estaba a punto de vestirme de Indiana Jones, porque es lo que a ti te hubiera gustado ser, en realidad, sí. Indiana Jones. Bueno, no sé si Indiana Jones, pero uno, o Howard Carter, uno de ellos, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, yo hice la especialidad, me encantaba, hice la especialidad de arqueología, y he realizado pues algunas excavaciones, incluso he tenido una beca, una beca que me dio una fundación americana que se llama la William L. Bryan Foundation, cuando hacía segundo de carrera. He hecho excavaciones en Pollentia y en Alcudia, en Mallorca, en el Peñón de Ifac, en Sagunto, y de hecho, pues no sé, mi generación, por decirlo de alguna forma, ha llegado ahora, y por ejemplo pues en Valencia todos mis compañeros pues están desde el arqueólogo municipal de Valencia hasta los profesores de universidad o directores de museos, son mis compañeros. Pero sí, y siempre me ha gustado, y aún tengo ciertos conocimientos de ello. Sí, ¿verdad? Sí. A ti no se te quita el gusanillo, ¿verdad? Eso no se quita nunca. Pero además, tu vertiente académica te ha llevado a dar clases a chavales en el instituto, pero además también a ti te ha reportado muchas satisfacciones la universidad. Que yo te decía, ¿cómo llegas a una facultad de ciencias, de económicas, no? Sí, he estado 6 años en la Facultad de Económicas. Por cierto que también me marché porque había que hacer recortes, y antes de que pues, se marchara alguno de los más jóvenes, pues preferí marcharme yo, que tenía mi trabajo en el instituto. Pues llegué muy de rebote, un antiguo alumno, y después muy amigo mío, Mateo Marco, pues me dijo, oye Damián, yo estoy allí en la Facultad de Económica y me han dicho qué tal, y hablé con un señor que me llamó por teléfono y yo decía, de esos habrá docenas, ¿no?, que quieran. Y bueno, digo, mire, yo no sé si me quedaré, llegué allí a la facultad, hablé con este señor, tuvimos una entrevista, me hizo presentar pues mi currículum académico y en fin y demás,
Y al final, pues bueno, pues entré por un año y me he tirado 6 años allá. La verdad es que he disfrutado muchísimo. También a mí siempre lo que más me ha gustado, también volvemos a la misma, los alumnos, el alumnado, y me lo he pasado pipa con ellos. ¿Y qué dabas allí en la universidad? Yo allí he dado ADE, el segundo de ADE, daba Historia Económica Mundial y de España, he dado Publicidad y Relaciones Públicas en primero, y también he dado segundo de Económicas. ¿Hay mucho cambio del alumno universitario al alumno de instituto? Sí que hay cambio. Bueno, también depende de instituto de qué niveles. Yo normalmente he dado siempre a los mayores de instituto. Después también he estado de director en 2 institutos, y sí que se nota un cambio. Hay mucha más distancia en la universidad, aunque yo allí, los alumnos que he tenido, dada mi cercanía, porque yo ante todo soy carne de instituto, Sí. Pues claro, era un profesor raro en el sentido de que tenía muchísima relación con el alumnado, mucha proximidad, que es lo que más me gusta de la que es a lo que no está acostumbrado para nada el Entonces estudiante yo era universitario. un poco, los que veníamos así, a profesores asociados que veníamos de instituto, pues decían, este profesor es raro, ¿no? Y era porque tenían más cercanía, no había esa distancia. Pero francamente bien, no he notado una diferencia de decir, no, es que estos pasan olímpicamente del profesor. Yo me he sentido querido, apreciado allí, incluso en la universidad. Es que los alumnos de instituto suelen tener mala prensa, no sé, No, salen del colegio y cuando llegan al instituto parece que la cosa se tuerce un poco, ¿no? Hasta que ya llegan a la universidad, que es como cuesta tanto, hay que estar o no, ¿no? Sí, pero a mi juicio, desde que estamos con esto de la LOCSE, con la ESO y demás, el peor curso, pero es por la edad, más que por otra cosa, es tercero de la ESO cuando tienen 15 y 16 años. Hay un cambio tremendo, ¿no? en la forma de pensar en la Las adolescencia. hormonas son muy malas, son muy malas. Y yo siempre he dicho que tercero, según lo que veamos de la ESO, pues eso es como el sarampión, es decir, hay que pasarlo y uno queda vacunado. Después ya llegan al bachillerato, ya es otra cosa, y sobre todo en segundo, ya aparte de que llegan mucho más seleccionados, pues son gente ya que se dedica pues más a estudiar, ya más seriedad, etcétera, etcétera. Antiguamente, pues antes ocurría más o menos. Antes lo que ocurre es que a los institutos llegaban más seleccionados porque tenían que llegar con el graduado escolar hecho, claro. Y si no, no podían continuar. Sí. Y los de primero, pues eran, pues eso, estaban muy rebotados, ¿no? Es verdad, sí. Estaban muy rebotados. Después llegaban segundo de BUP, ya iban centrándose, tercero muy bien, y COU ya era prácticamente ¿no? universidad. Ya daba gusto. Yo me encantaría jugar contigo al trivial, porque mira que yo soy mala en geografía, horrorosamente Pues sí. mala. A ti se te rifarán, ¿no?, para las preguntas de ese tipo. Sí, bueno, yo en mi casa, que a veces jugamos al trivial en alguna ocasión con mis hijos, normalmente a mí me suelen preguntar de deportes, claro, y de lo que se llama... De espectáculos, ¿no? Espectáculos o cosas de esas, que es donde me pillan, claro, siempre. Cuando tú caes en el quesito sí, de la geografía y ahí aplastas geografía, a cualquiera, ¿no? Ciencias y demás, porque un poco lo que tenemos los de la vieja escuela de geografía e historia es que hemos sido auténticas enciclopedias vivientes los de hace muchos años, era Sí, por el plan de estudio. Nunca mejor dicho, porque se estudiaba con enciclopedias. Sí. Yo estudié las enciclopedias Álvarez Miñón, pero muy pequeñito, pero ya en la carrera pues tenía una visión, era una enseñanza humanística muy buena. El bachillerato que hice tenía muchísimo prestigio, era muy bueno antes del BUP, era un bachillerato muy bueno, francamente bueno. Dábamos latín, dábamos geografía, dábamos historia, dábamos matemáticas, dábamos física y química, biología, ciencias naturales, en fin, teníamos unos conocimientos muy globales, y yo creo que era un buen sistema. Ojalá hubiera, yo creo que hay que volver un poco a eso, a la ciencia es una, es decir, no tanta especialización, porque tenemos gente que sabe muchísimo de un aspecto, de una sola cosa, pero la formación tiene unas carencias tremendas. Es verdad, a veces hay que apostar un poco más por la cultura general, que yo siempre lo digo. Después la especialización ya vendrá, sí vendrá. Pero tú, una persona puede saber mucho de geografía, pero no tener ni idea de quién es Calderón de la Barca, y tampoco puedes funcionar así en la vida, ¿no? O no tener ni idea de matemáticas. Bueno, ahí ya me tienes a mí, que yo no tengo ni idea, aquello de que te hicieran elegir entre letras puras y ciencias puras, yo soy de letras puras, aunque el colmo de un profesor de letras puras es casarse con alguien de ciencias puras, ¿no? Claro. Mi mujer es profesora de física. Por eso lo digo, ¿cómo casan las letras y las ciencias? Bien, casan bien. Sí. Y mi mujer tiene una formación también humanística bastante importante.
Le gusta mucho la literatura, en fin. O sea, habéis sido un matrimonio de profesores. Sí. ¿Y es difícil? ¿Habéis coincidido los dos en el mismo pueblo? Aquello de lo difícil que es conseguir las plazas y hoy en día que las parejas están repartidas porque es imposible conseguir nosotros el mismo... estuvimos ella entró a la enseñanza más tarde que yo, pero sí, hemos estado muchos años en el mismo instituto, en el Instituto Hermanos Amorós de aquí de Villena. Y vamos, lo que pasa es que ella lleva su sistema, yo llevo el mío, y en fin, ella lleva su trabajo, yo llevo el mío, pero vamos, pero muy bien. Sí. O sea, que bien, no se espantan, ¿no? Como el gato al agua. No. Se llevan bien, por lo menos las discusiones Lo que procurábamos era, pues, en fin, sobre todo si teníamos no llevarnos el instituto también a casa, aunque es difícil. Si hay dos profesores que se juntan, hablan de alumnos. Y encima siempre. Trabajando en el mismo centro, ¿eso no es complicado de llevar con los roces habituales que se generan en las parejas? Sí, bueno, lo hemos llevado pues como hemos podido. Tampoco es que nos viéramos mucho porque los horarios cambiaban y cosas de estas. Los seminarios son diferentes, ¿no? Sí, y después a lo mejor pues yo he estado por las tardes o he estado en un turno diferente o con unos grupos diferentes, unos turnos diferentes, etcétera. Pero vamos, se lleva bien. A mí me gustaría irme contigo al campo, porque eso tiene que dar gusto, o sea, verte, porque tú te conoces las plantas hasta con el nombre técnico en latín, es decir, vamos andando por el monte y tú podrías darnos una clase de botánica, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, botánica ya sería muy pretencioso por mi parte. Sí, conocí, ahora ya cada vez voy perdiendo ya bastante, pero fui concejal de medio ambiente aquí en el Ayuntamiento de Villena y de siempre, de muy pequeñito, gracias a mi padre, pues me gustaba mucho el monte, me gustaban mucho las plantas, y cuando fui concejal, pues bueno, pues lo que hice fue aumentar el conocimiento de plantas y todavía conservo y me sigue gustando mucho. De hecho, hemos hecho varios trabajos con alumnos fuera de clase. Hicimos uno muy interesante con un compañero que se llama Paco Arenas y un grupo de chavales, y otro que se llamaba Antonio Orozco, otro profesor, que ese sí que es botánico, ese sí que sabe. Y hicimos uno sobre plantas medicinales del Vinalopó. ¿Pero tú eres de los de la marmita y hacerte tus ungüentos o...? No, yo a lo más que llego son infusiones y eso sí, conocer las plantas, el nombre vulgar y el nombre científico. Y las que no se pueden mezclar y las que no se pueden tomar y todo eso, ¿no? Y las que son malas algunas, Vale, sí. No, porque... El otro día leí que la gente recogía cicuta porque se pensaba que la flor era muy bonita y una flor amarilla así como muy bonita de monte, claro. Y no sabes ni lo que estás cogiendo, ¿no? No, sí, es decir, ahí la recomendación primera que se hace, eso pasa como con las setas, solamente se deben de consumir aquellas que se conozcan, pero vamos, totalmente. Es decir, yo no se me ocurre coger una flor y hacer una infusión. Sí, pero por eso a veces de las infusiones parece que hemos perdido un poco el conocimiento ancestral que hemos tenido de las plantas, que es la base de la farmacología moderna. Es decir, creemos que nos estamos tomando un antihistamínico o un analgésico y provienen de eso, de una planta, ¿no? Que muchas veces hemos perdido esa perspectiva que sí que tenían hace unos años, ¿no? Sí, pero se ha perdido porque primero se ofertan, como tú dices, ya en concentrados, preparados, y vamos al supermercado y lo compramos. Es decir, la gente, pues cada vez nos vamos volviendo más urbanos, cada vez la gente ahora vuelve, hay otro movimiento de vuelta, pero los jóvenes, por ejemplo, al monte suelen ir poco. Y ya no digo, bueno, andar o caminar bien, pero eso de ponerte a ver plantas o piedras o esto, pues es algo bastante inusual, ¿no? Y si se vuelve a esto, pues sería una cosa interesante, porque además se pasa muy bien viendo las plantas y uno se lleva alegrías sorprendentes con unas plantas muy bonitas, pero hay que fijarse. Claro, es que la vida hoy en día nos lleva a caminar sin mirar, ¿no te parece? Efectivamente, sí, y a hacer kilómetros. Yo salgo a caminar con varios compañeros y vamos bastante relajados, y si hay que pararse con una planta, hay gente que no, hay gente que sale y quiere hacer pues kilómetros, cuanto más kilómetros haga parece que mejor, y de mantenimiento pues posiblemente, pero no disfruta eso de ver un paisaje o ver una planta que acaba de florecer, no sé, es una cosa muy bonita. Sí, es aquello que no recuerdo ahora quién lo decía, aquello de la vida es el camino, ¿no? O sea, no tanto el donde llegues, ¿no? El fin. Exactamente. Y lo bien que sienta el bocadillo de atún, cuando ya termina de pegarse la caminata por el monte, lo bien que sienta el bocata de atún. Oye, ¿a ti cuántas veces te han preguntado cómo perdiste la mano? Infinidad de veces. ¿Pero te cuesta hablar de eso? No, en absoluto, no. El primero que se ríe, hay que tomarse las cosas con humor. Me tienes que contar la anécdota aquella no me digas a quién, pero la anécdota en aquella ocasión si soy yo, se me cae el mundo encima, ¿no? Sí. Bueno, yo la mano la perdí cuando vivía en Biar. Mi padre era jefe de estación, estuve en Alfafara, después estuve en Biar, y allá se celebró en el año 64, debió de ser, los 25 años de paz de Franco,
que había acabado la guerra civil el 1 de abril, se hizo una traca y entonces cayó un cohete, el trueno gordo. Estábamos en la plaza y los niños íbamos cogiendo, tenía 9 años, 8 o 9 años, íbamos cogiendo las cañitas que caían de los cohetes, ¿no? Para hacernos, pues para jugar. Entonces hubo un chico que cogió el trueno gordo ahí en la plaza de la iglesia de Biar, lo tiró hacia atrás, un hombre le dijo, tira eso, lo tiró hacia atrás y yo iba detrás, iba cogiendo cañitas aquella, al agacharme, aquello explotó y me voló la mano. ¿Pero tú lo recuerdas? ¿Tienes el recuerdo vívido del momento? Sí que lo tengo, sí. Porque que en aquel momento con la cirugía del tiempo tuviste que pasar una larga calamidad, ¿no? Sí, bueno, yo no sabía muy bien lo que olía quemado y cosas de estas, todavía tengo la sensación a veces. Estuve en el hospital de Alicante durante mucho tiempo y bueno, porque no solamente perdí la mano, pero vamos, tenía esta mano reventada, tenía metralla en las piernas, es decir, era bastante, pero en fin, es algo que lo superé y francamente, bueno, pues me echo a ello. No se me nota, tengo incluso algún conserje de instituto, a veces se ha sorprendido de cómo me manejo, ¿no? Sí, porque uno adquiere habilidades, sí, ¿verdad? Sí. Que serían impensables, incluso sí. Hay personas que han perdido un miembro que te dicen, es que hay veces que hasta lo siento, que hasta como si notara que tengo mano, que tengo pierna, ¿no? Yo tanto como notarlo no, pero vamos, pero me tú también manejo, lo perdiste muy pequeño, ¿no? Hay veces que me dicen, no sé, a veces dicen, pasa esto, ay Damián, espera, que no me acuerdo, o digo, ¿qué mano, no? Yo mismo no caigo, ¿no? Pero es porque me defiendo, siempre me he defendido muy bien. La única vez que he tenido así un cierto complejo, lo que hablábamos antes, pues es cuando estás en el cambio de la adolescencia, claro. Y ahí pues sí que piensas, en fin, sobre todo pues eso de cara a las chicas y demás. Tuve la fortuna de conocer a la que es mi mujer, y nunca le ha importado, todo lo contrario, me ha ayudado y me ha apoyado siempre muchísimo. Porque tú nunca lo has visto como un hándicap en tu vida, nunca ha supuesto nunca. Una cortapisa, ¿no? No, nunca. Lo único que me libré fue una asignatura en tercero, cuando tenía 13 años, una asignatura que era dibujo lineal, que como no podía coger las reglas bien, claro. Montar 2 o 3 reglas, de esa asignatura estuve exento. ¿Y de la mili? Sí. ¿Te librarías de la mili también? Claro. También me libré o sea, de para algo bueno nos sirvió, ¿no? Y la anécdota a la que te referías, por lo que digo, que es graciosísima, graciosísima. Yo me he reído siempre, porque hay que reírse, claro que sí. Hay que tomárselo con humor, dentro de lo que... Pues nada, una alumna que una vez en un examen pues me preguntó, Damián, ¿me puedes echar una mano? Y bueno, y yo pues estaba ahí y eso no me salió del alma. Le dije, no, que la última vez que le eché una mano a una persona aún no me la ha devuelto. Claro, ¿no? Pues se quedaría blanco. Sí, se quedaría, pobrecita. No, yo me pasé. No, pero a fin de cuentas es lo que tú dices, es vivir con normalidad. ¿Cuántas veces le habrán dicho a un ciego, nos vemos? Y no creo que se haya visto... ¿Sabes? No creo. A veces el peor rechazo es el hacer una excepción, ¿no? El que alguien te mire y no sea capaz de preguntarte. Yo creo que ¿no? Hay que ser un poco más abierto y si a una persona le molesta hablar sobre algo, pues oye, le molesta, no se trata y ya está, ¿no? Sí, efectivamente, hay que tomarlo con toda naturalidad y yo creo que una de las cosas que sí que fastidia a la gente, pues que hemos tenido algún tipo de hechos de estos, es que la gente te aprovecha, sobre todo cuando eres más pequeño, que te diga, mira, y coja la mano y te enseñe y le diga al hijo, ¿no? Por ejemplo, como hagas esto te va a quedar como este chico. Madre mía. Eso da mucha cosa. Sí. Pero una vez pasado eso ya no. Bueno, pero como dice aquel, descerebrados hay en todas partes, sí. Tampoco. Oye, y como recuerdo de tu etapa política, ¿te queda un buen sabor de boca? Porque la etapa política o te queda buen sabor de boca o te queda un sabor de boca horroroso. Sí, bueno, yo llegué muy de rebote, nunca había pensado dedicarme. Fuiste concejal de Izquierda Unida, aquí en Villena, ¿durante cuántos años? Estuve una legislatura del 87 hasta el 90, creo que era, y después en la otra estuve un año cuando dimití. Yo dimití y me marché a casa. En fin, entre otras cosas porque mi hija estaba un poco harta de que no estuviera, porque nunca me dejé de trabajar. Yo trabajaba y llevaba además las concejalías. Pero el recuerdo que tengo es un recuerdo francamente bueno, muy bueno. Hicimos muchas cosas con muy pocos medios, ¿no? Era concejal de jardines y de medio ambiente, aún quedan algunas obras por ahí de mis ideas, unas las llevé a cabo, otras las han llevado posteriormente, pero la verdad es que me quedé muy satisfecho y después pues todos, éramos 7 grupos políticos, todos me felicitaron cuando me marché, y cuando... ¿Por qué temas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dimites? Por mi hija, o sea, simplemente cosas, por eso te iba a decir, por una mi hija me dijo, ay, familiar... papá, no, porque estaba cada vez, tenía menos tiempo.
tenía menos tiempo porque llevaba las clases de instituto, más la concejalía de medio ambiente, más la concejalía de jardines, y entonces era demasiada historia, ¿no? Y por eso me marché por esta parte de que nunca había pensado yo de dedicarme a la política, ¿no? Jamás. Y digo que tengo buen recuerdo porque todavía, incluso hoy en día, a pesar de ser en aquel entonces 7 grupos, tengo relación y muy buenas relaciones con todos y cada uno de los miembros de aquella corporación, se fueran del Partido Popular o del CDS, de los Verdes, de Villena Independiente, de los Independientes, Iniciativa Independiente o UPRA, que se llamaba entonces, con todos, la verdad es que yo creo que los políticos han perdido un poco el prisma de que se puede ser amigos y rivales, o sea, esta diferenciación, ellos piensan que amigos o enemigos, pero no, se puede ser amigos y rivales, y además es sano, ¿no?, para el ejercicio político. Sí, es que efectivamente, tú lo acabas de decir, es decir, no es lo mismo tener un rival que yo, enemigo mío, por decirlo de alguna forma, es el que me fastidia o me hace una cosa personalmente a mí. Pero yo, porque discrepe de una cosa, podemos discutir muy acaloradamente, yo intentaré convencerte, tú intentarás convencerme, pero bueno, se acaba esto y no tenemos historias personales, no nos hemos hecho nada. Hoy en día parece que el que no piensa como tú ya es tu enemigo, y eso no es bueno para un país. Hace poco que entrevistábamos a Leonor, también una mujer importante en la política aquí en Villena. Fuimos compañeros de corporación. Fuisteis compañeros, sí, ¿no? Sí. Claro, efectivamente, sois más o menos compañeros de aquella época, y ella me decía, es que claro, ser político hoy en día no tiene nada que ver con lo que era ser político cuando nosotros éramos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el político de hoy en día que el de entonces. Ella me decía, yo ya me siento decepcionada, ¿no?, con la política hoy en día, una palabra inmensa, ¿no? Pero llegar a sentirte decepcionado cuando habéis sido personas que habéis estado en política en una etapa complicada, pues es triste, ¿no? Pues sí, yo lo que peor veo con respecto a la política, yo creo que hay mucha revista y mucha gente que en última instancia va no a defender ideas, sino que incluso por las sensaciones o por lo que uno lee, ¿no? Siempre ha ocurrido, lo que pasa es que ahora quizás más, ¿no? O salen más casos. Sí. Y van más que nada pues por un sueldo. Sí, la pela es la pela, ¿no? Como se decía antes. Y entonces ese altruismo y ese idealismo que había o hemos tenido en otras épocas, porque aparte no había dinero, ni había liberados, o había lo mínimo, ¿no? Pues eso se ha ido perdiendo, y hay gente que ha habido auténticos profesionales políticos, y eso no es bueno. Un político, para mí la política es un arte noble, es una actividad muy noble, y necesaria además, a mi juicio. Pero claro, una cosa es que tú llegues, entras, estás unos años, hacer lo que tú consideras, y hay que saber irse también. Es decir, yo ya soy la rutina, pues me marcho. Eso en cualquier cargo, sea político, sea lo que sea. Y eso es lo que no hay. Es decir, la gente tiende ahí a agarrarse. Ahí vemos políticos, no de ahora, sino políticos que llevan en política por 20 y tantos años, o 30 años. Eso es una barbaridad. No, y que llega ya un momento en que yo creo que debes de perder también el prisma con la realidad, ¿no? Cuando ya llevas 25 años en un cargo, tú sabes que la política te puede llevar, bueno, la política local menos, ¿no? Sí. Que es la más próxima, pero cuando es una política más nacional, provincial o regional, pues te pierdes un poco, tú estás en tu pequeño altar, ¿no? Sí. Y parece que pierdas un poco por mucho que se le llene la boca de que trabajamos para el ciudadano, ¿no? Pero sí que se pierde un poco a lo mejor la perspectiva, ¿no? de la calle. Sí, efectivamente, es decir, hombre, si tú cuanto más lleves, y además es esto, es decir, cuanto más años llevas, más vas a defender tu puesto, porque ya no sabes hacer otra cosa, entre otras cosas, aparte de que efectivamente tú estás en otro mundo, ¿no? Sí. Yo no sé, estoy pensando en personajes, con todo el respeto, pero me ha chocado, por ejemplo, Fátima Báñez. Sí. Fátima Báñez, ministra de Trabajo, una persona que nunca ha trabajado, es decir, siempre ha sido política. Entonces a mí eso, son cosas muy curiosas, ¿no? Es decir, esa persona, pues sí sabrá, yo no niego, vuelvo a repetir con todo mi respeto y con todo esto. Sí, que nadie cuestiona su trabajo, pero en el político, pero nunca ha trabajado en una empresa o ha estado en esto, no sé. Es vivir en otro mundo, casi en una hornita de cristal ahí en el mundo político de las ideas o de dedicación al partido que toque, pero lo que te he dicho, hay que saber llegar, y hay que también saber llegar y saber irse. Cuando tú ahora ya estás jubilado, ¿qué haces? ¿Ahora qué haces con tu día a día? Bueno, ¿Le enseñas? ¿Tienes perro? ¿Le das clases al perro o algo? No paro, la verdad es que no he parado.
suelo salir a caminar con un grupo de compañeros, de antiguos compañeros, maestros y algunos profesores y algunos de otra profesión, varios días. Sigo en contacto con algunos buenos amigos y después pues bueno, pues he dado algunas charlas, el pregón de... Ay, sí, es verdad que estás muy orgullosa, sí, que has dado en sí. Alfafar, ¿no? Has dado Alfafara. Alfafara, que yo me lío con el de Valencia. Sí. ¿Has dado el pregón este año además, en fiestas? Sí, en fiestas, en Alfafara me llamó la alcaldesa Raquel. ¿Y en Valencia? Sí, hablo valenciano, yo También, soy de Villena, ¿no? y hablo valenciano y allí lo di en valenciano. Bueno, la verdad es que es una cuestión que han pensado fundamentalmente, pues yo creo que me llamaron por amistad. Dice que Sí, me sí. tenían en varios años, ya pensaban, y es porque son amigos y conservo los amigos de la infancia. Yo viví allí en Alfafara de 7 a 9 años, la primera comunión, por decirlo de alguna forma, tomaste allí, la hice ¿no? allá. Y es un pueblo muy pequeñito y francamente le recordé en el pregón por las vivencias que tenía yo de aquella época, que me acuerdo todavía de muchas más cosas de las que yo me imaginaba. Y sí, ha sido toda una satisfacción y un honor, ¿no? Es decir, que en un pueblo en el que estuve, pues eso, 2 añitos en aquel entonces, aunque he mantenido contacto, el que te llamen para dar el pregón de fiesta, pues la verdad es que ha sido pues un remate para mi fin de carrera estupendo. Y también me dedico al teatro, sigo ligado al instituto. El año pasado estuve bajo la dirección de la profesora de lengua Virtu Conca, estuvimos representando el Mamma Mía, hicimos 9 representaciones de Mamma Mía. Es verdad. Este año estoy otra vez, me ha tenido la gentileza de llamarme otra vez como para hacer un pequeño papelito en otra obra que están preparando. En fin, después pues, me dedico pues a leer de todo un poco, pues a ver programas también de televisión, sobre todo de documentales y cosas de estas, que me gustan mucho. O sea, que parar nada. Bueno, yo para el año que viene, si quieres, te encargo una agenda. Ya como ya lo hemos empezado, Sí, ya no te la puedo encargar, pero te encargo una agenda de estas que tienen buen espacio para escribir, porque con actor dando clases en el aula de mayores también estás dando, tus vinculaciones todavía con el mundo del instituto, seguro que la universidad algo cae, seguro. Bueno, todavía tengo relación, aunque ahora estoy ¿Ves? tiempo sin ir, pero aún tengo el despacho allá. Ah, muy Sí, bien, me pues lo entonces mantienen, más lo o puedes, menos, no he ido, pero vamos, te puedes sí, pasear a ver si... Dicen que tengo el despacho y que pone el nombre. Si te pasa, seguro que algo cae. Esto es Sí, como sí. cuando vas al médico, ¿eh? No, Si te tengo vas por allí, algo cae, seguro. Tengo buenos amigos. Y después, pues bueno, pues ya más adelante ya veremos a ver a qué nos dedicamos. Sí que me gustaría hacer una vieja idea, pero aún lo tomaré con tiempo. Me gustaría escribir una historia de Villena, pero para escolares, muy pequeñita, muy sencillita. Muy bien. Y si hay tiempo, pues lo haré, y si no, pues bueno. Pero al menos hay que tener cosas para... Claro que sí, tú eres de los míos. Mientras no tengas un proyecto en la vida, el día que no tengamos proyecto, se acabó. Efectivamente. Eso, aunque sea comprar un cojín, yo siempre digo lo mismo, Sí, aunque sí, sea sí, comprar sí. un cojín, siempre hay que tener un proyecto vital. Totalmente de acuerdo. Pues ha sido un placer conocerte, Damián. Se nos ha hecho la charla corta. Sí, sí. Me quedo con las ganas de saber cuántos trenes has tenido en tu vida, porque eso de tener un familiar como tu padre vinculado al mundo ferroviario, eso siempre marca. Sí, además viene de los abuelos. Por Los eso te abuelos digo, eran ferroviarios, o sea, que sí. vivían de estos que vivían en la estación, Sí, ¿no? sí, Con sí, el sí, gorrito sí. y dando con Sí, la y bandera. los trenes me han gustado siempre mucho. ¿Ves? Sabía yo, digo, a ver si... La pena que no me he podido traer yo el tren, pero no te Cachis, preocupes, que vale. se lo pido a los Reyes yo para el año que viene, Para no el te año que apures. viene. Vale. Ha sido un Te lo placer recordaré. tenerte con nosotros. Sigue disfrutando de la vida, que se nota que lo haces al 100%. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Venga, Alicia, hasta luego. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.